Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Espero que estén sanitos, que estén con sus familias, que no tengan ninguna preocupación ni ningún problema. Y bueno, vamos a ver en este tema en este video varios temas, porque tocaba en realidad hacer dos, pero pues aún no se los han subido y esta semana pues se supone que es la última semana del semestre y las siguientes son de vacaciones. Ustedes van a tener tiempo para elaborar sus siguientes dos partes del proyecto, pero bueno, prefiero como el tema que a mí me toca, que es el final, el de cierre, requiero yo de que ustedes ya sepan qué es el análisis de sensibilidad y el análisis costo-beneficio, pues entonces voy a darles yo esos dos temas para poder también incorporar entonces ya el tema de valoración económico-ambiental en el proyecto y tener ya el cierre de todos los videos de las clases que tenemos para elaborar el proyecto de inversión. Bien, voy a compartirles pantalla. Creo que sí se ve, sí se ve. A ver, déjenme revisar. Ok, sí se está viendo. Bien, vamos a ver entonces primero el tema de análisis de sensibilidad. Una vez que nosotros ya elaboramos nuestro proyecto de inversión y estamos en la parte de la evaluación financiera, ya realizamos el cálculo de la tasa mínima aceptable por el inversionista, es decir, la trema, y que ya elaboramos también las razones financieras para evaluar económicamente el proyecto, pues entonces lo que sigue normalmente es hacer o plantearse diversos escenarios. ¿Por qué? Porque partimos de que pues esta evaluación financiera con las razones financieras, con el valor actual neto, el periodo de recuperación de la inversión y la tasa interna de retorno, pues obviamente se hacen sobre datos proyectados. Es decir, nosotros estamos en el periodo cero de nuestro proyecto de inversión porque aún no se está ejecutando. Eso quiere decir que toda esa valoración económica que nosotros hemos realizado es una valoración estimada. ¿Por qué? Porque los datos no existen como tal. Nosotros estamos proyectándolos para tener una idea de cuáles van a ser esos resultados del proyecto. Entonces, obviamente, estas proyecciones que se hacen se basan en considerar los resultados del estudio de mercado y del estudio técnico con condiciones específicas de la actividad económica. Sin embargo, esa actividad económica se puede modificar, ¿no? Nosotros sabemos que la economía es dinámica, la economía se modifica a cada momento, hay inclusive cuestiones que pueden cambiarnos completamente el panorama, como lo que actualmente están viviendo, ¿no? Es decir, a principios de año, nadie se esperaba una pandemia de estas dimensiones. Recuerdo yo que en mi clase de proyectos, cuando estábamos viendo justamente el tema del FODA, alguno de los compañeros mencionó, no es que qué tal si hay una enfermedad como la influenza, ¿no? Se vuelve a presentar una pandemia. ¿Y por qué? Porque ya había datos, ¿no? De lo que estaba sucediendo en China, de cómo estaban. Sin embargo, aún no se consideraba que esto pudiera convertirse en una pandemia global. Fue hasta por ahí de mediados de febrero que se consideró que sí, efectivamente, esto podía contagiarse a todo el mundo. Entonces, si nosotros empezamos el proyecto
en diciembre, bueno, en octubre, por ejemplo, del año pasado, pues no teníamos ni idea de que esto pudiera suceder, aunque ya empezaban a darse algunos casos en China. A lo mejor en enero podíamos ya haber considerado, ¿no? Por eso algunos de ustedes mencionó, pues a lo mejor puede haber otra vez otro cierre de empresas como cuando sucedió la influenza. Pero en marzo ya estábamos completamente seguros de que había esas posibilidades, ¿no? Entonces, es importante, una parte muy importante es el FODA y la matriz de estrategias, porque eso nos van a permitir reaccionar en caso de que haya variaciones a las condiciones económicas que nosotros habíamos asentado inicialmente, que incluso se habían ya obtenido a partir del estudio de mercado y del estudio técnico. Y para eso se elaboran los análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir un análisis de sensibilidad? Pues que vamos a considerar diferentes escenarios y vamos a calcular cuál sería ese impacto económico-financiero en caso de que sucedieran. Normalmente cuando hablamos de formulación de proyectos públicos, se tienen que considerar siempre obligatoriamente dos escenarios. Un escenario con proyecto y un escenario sin proyecto. Y eso lo vamos a ver también en el siguiente tema de análisis costo-beneficio. ¿Por qué? Porque tiene que valorarse que efectivamente al momento de generar un proyecto de inversión público se están generando beneficios, ¿no? No simplemente va a costar y entonces eso se va a compensar con los beneficios, no. Además de eso, tiene que generar más beneficios que costos para considerar que se está creando valor. En el caso de los proyectos sociales, también es importante elaborar estos análisis de sensibilidad, pero aquí por lo menos considerando, uno, qué sucede con proyecto, qué sucede si no se crea el proyecto, y también considerando que pudiera haber modificaciones a esas condiciones económicas iniciales. Y además, en la formulación y evaluación de proyectos con fines de lucro, pues es también todavía mucho más importante porque tienen que considerarse escenarios donde se modifican las variables que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que sucedería justamente con esa evaluación financiera? Es decir, si nosotros ya sabemos que el valor actual neto o valor presente neto del proyecto es positivo, si se modifican esas condiciones económicas iniciales, sigue siendo positivo. Si nosotros ya calculamos una tasa de rentabilidad de retorno de inversión del proyecto, no sé, del 50%, ¿qué sucede si se modifican esas condiciones económicas iniciales? Va a seguir teniendo esa tasa de retorno. Si ustedes recuerdan, para evaluar tanto TREMA como TIR, como valor presente neto, nosotros tomamos en consideración comparaciones con otros parámetros, ¿no? En el caso de la TREMA, bueno, tiene que ser menor que la TIR. En el caso del valor presente neto, pues tiene que ser mayor que cero. En el caso de la tasa interna de retorno, pues tiene que ser mayor que la tasa de descuento o la tasa de referencia. Entonces, justamente en esta parte del análisis de sensibilidad, lo que se hace es generar escenarios. Por lo menos deben de ser dos escenarios, ¿no? Uno con modificaciones y otro sin modificaciones, que se le pueden llamar, por ejemplo, escenario positivo y escenario negativo. Nuestro escenario positivo será el escenario donde se cumplen esas condiciones económicas que nosotros incorporamos al inicio de la formulación del proyecto. Es decir, que la tasa de crecimiento del país va a ser tal, que los costos de las materias primas tienen una tendencia tal, que el ingreso de las personas es tal que su nivel socioeconómico les permite generar una demanda efectiva de nuestro producto o servicio de tal magnitud. Y además vamos a considerar un escenario negativo. ¿Qué pasa si se modifica alguna de esas variables? Por ejemplo, ¿qué tal si no crecemos con esa tasa de crecimiento esperada del sector o de los productos o servicios que nosotros damos? ¿Qué pasa si se incrementa la inflación? ¿Qué pasa si se modifica el tipo de cambio y afecta a las materias primas? ¿Qué pasa si nos suben el costo de alguno de los servicios?
y entonces ese será el escenario negativo. En algunas ocasiones, incluso, si son proyectos que tienen muchas variables que son muy sensibles, por ejemplo, que tiene que ver cuestiones en el costo en cuanto a la administración y obtención de permisos que pueden modificarse, si además tiene muchas variaciones en el precio de los insumos, porque son insumos internacionales que varían que varían según cómo se modifican las demandas internacionales, por ejemplo, en el cobre, por ejemplo, en el costo de la soya o del maíz, pues entonces también tenemos que considerar más de un escenario, porque podrían darse esas dos situaciones de forma separada o incluso combinada. Entonces, en esta parte del análisis de sensibilidad es lo que vamos a hacer, generar más de un escenario. En este caso, para su proyecto, con que consideremos 2 escenarios va a ser más que suficiente, ¿no? Un escenario positivo y un escenario negativo. Pero les decía yo, en algunas ocasiones, inclusive puede generarse un escenario A, escenario B, escenario C, o inclusive más de esos 3 escenarios. Tampoco es tan útil generar 25 escenarios, ¿no? Por supuesto que no, pero por lo menos consideremos 2 escenarios o 3 escenarios, va a ser más que suficiente. Ok, una vez que nosotros incorporamos a nuestro estudio económico y a nuestra valoración financiera estas modificaciones en las variables, pues entonces obviamente vamos a ver cómo se modifica el valor presente neto y la tasa interna de retorno del proyecto si es que llegaran a suceder estas variaciones o modificaciones. Normalmente las variables más comunes en las que se van a aplicar estos diferentes escenarios van a ser, obviamente, sobre las ventas estimadas del proyecto, el precio de ventas, el costo de las materias primas, vamos a ponerlo de otro color para que se resalte, los salarios, el costo de los activos, que pueden ser los activos fijos o circulantes. En el caso de las ventas, bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, pasa algo como lo que pasó, ¿no? Por alguna razón se para la economía, cae la tasa de crecimiento, hay nuevas entradas de competidores y se modifican las ventas que nosotros estimamos. O el precio de ventas, ¿no? Si el precio de ventas se modifica, ¿por qué? Porque a lo mejor en la competencia hay alguien que empieza a bajar los precios para tratar de eliminar competencia en el mercado. Costo de las materias primas es de los más comunes, ¿no? Esto que decíamos, por ejemplo, ¿qué tal si sube el precio de la gasolina? Y es una parte sumamente importante para nuestro proyecto porque usamos una gran cantidad de transporte. A lo mejor nosotros tenemos que traer, como en el caso de Ñucandí, desde Oaxaca los productos y los vamos a traer por tierra. Y entonces obviamente el costo de la gasolina para el transporte de las materias primas es un factor muy importante, un determinante muy importante. O por ejemplo, si sube el precio del gas y entonces pues nosotros obviamente uno de nuestros insumos pues es el gas para cocinar los alimentos, pues entonces ¿qué sucedería con nuestros precios, ¿no? de ventas? Obviamente tendrían que incrementarse. Si se modifican los salarios, es decir, si decidimos contratar personal más especializado, ¿no? O si queremos incrementar el número de empleados, o si, por ejemplo, como en el año 2018 se hace un ajuste al salario mínimo de tal forma que a lo mejor nos incrementa en un 50% el salario mínimo y entonces obviamente eso va a modificar el presupuesto que nosotros teníamos ya estimado para pago de salarios. Si hay modificaciones, por ejemplo, en el precio de los activos, en el caso de la maquinaria y equipo, la mayor parte de los equipos, bueno, no la mayor parte, depende del sector, pero es muy común que los equipos se compran o se adquieren en el extranjero. Entonces, obviamente, los precios de esos activos nosotros los estamos presupuestando al tipo de cambio actual, a lo mejor considerando que pudieran incrementarse en un mes más en alguna cantidad.
Y si se modifican entonces, pues obviamente se va a incrementar también ese presupuesto. Eso pasa, por ejemplo, en entornos donde el tipo de cambio es muy variable, ¿no? Y por eso es tan grave para las empresas que haya una devaluación del tipo de cambio, porque entonces para adquirir a lo mejor esa maquinaria o equipo, si vamos a comprar un horno, que obviamente a lo mejor se compra en México, ¿no? Pero es un producto extranjero, pues a lo mejor lo íbamos a comprar en, no sé, en 25,000 pesos, pero al momento en que se modifica el tipo de cambio, pues de un día para otro ya se nos fue a 35,000, ¿no? Entonces, por eso es muy importante considerar, identificar cuáles son esas variables que son determinantes del proyecto y que lo modifican de tal forma que pudiera modificarnos esos presupuestos que nosotros ya calculamos y entonces pudieran modificarnos, obviamente, los resultados de la evaluación financiera en cuanto al valor presente neto y la TIR. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para generar unos escenarios? Bueno, primero vamos a identificar cuál es esa variable que puede tener una modificación. Después vamos a aplicar esas modificaciones necesarias en nuestro flujo de efectivo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que el flujo neto de efectivo es un estado financiero básico para hacer la evaluación financiera y lo podíamos sacar de dos formas, ¿no? Uno, considerando los ingresos, todos los ingresos que tiene el proyecto o que va a tener el proyecto, menos todos los egresos, y de ahí obteníamos el flujo de efectivo. Y otra forma, pues a partir de nuestro estado de resultados, le sumamos lo correspondiente a la depreciación de los activos evaluados y ahí también podíamos obtener este flujo de efectivo o flujo de caja o flujo de tesorería. Se le llama de las tres formas. También si se elaboró un flujo de producción o un flujo de inversiones, donde ahí nosotros vamos a tener ese flujo de efectivo que vamos a estar teniendo, ya sea que lo hayamos calculado semanal, mensual, de todos modos tenemos que proyectarlos, hacerlos anual, para poder introducir entonces esas modificaciones en el flujo de efectivo anual. ¿Por qué anual? Porque acuérdense que la evaluación financiera la hacemos en años. Si fuera un proyecto de inversión que recupera su inversión en meses, bueno, pues entonces se queda a meses, pero lo más común es que sea en años. Siguiente paso, vamos a tener que recalcular este flujo de la empresa, el flujo de efectivo, y volvemos a hacer el cálculo del valor presente neto y de la TIR, y lo comparamos con lo que teníamos en el primer escenario. Es decir, aquí estaríamos comparando el valor presente neto y la tasa interna de retorno de nuestro escenario negativo con el de nuestro escenario positivo, ¿no? Que ya dijimos, el escenario positivo es el que inicialmente habíamos presupuestado y calculado, y el escenario negativo será el que vamos a implementar este tipo de modificaciones que pudieran afectar nuestros presupuestos del proyecto. Si la diferencia entre ese valor presente neto y la TIR del escenario positivo y negativo es muy importante, es decir, es significativa, podemos determinar que es una variable sensible a la rentabilidad de la empresa y entonces hay que tener mucha atención y mucho cuidado generando soluciones alternativas. Esta parte es importante porque recuerden que en cada etapa de la formulación del proyecto tenemos que elaborar un FODA y una matriz de estrategias. Entonces, en nuestro FODA del estudio económico financiero, nosotros tendríamos que incorporar en la parte de amenazas cuáles son esas variables que podrían sufrir modificaciones y que afectarían a la empresa. Y entonces, en la matriz de estrategias, tendríamos que poner esas soluciones alternativas. Por ejemplo, en dado caso que consideráramos como una variable que puede ser afectada el precio de la gasolina, ¿no? Porque ha estado incrementándose mucho. Bueno, también hace unos meses se fue hacia el suelo el precio del petróleo, pero tampoco bajó tanto el precio de las gasolinas, ¿no? Pero consideramos que esto ya pasó, ya se pusieron de acuerdo la OPEP, entonces ya no va a bajar los precios de las gasolinas, por lo menos por este año, ¿no? Lo más seguro es que, al contrario, se incremente ese precio de las gasolinas. Entonces, si nosotros tenemos que traer algunos productos desde Oaxaca
y se incrementara ese precio de la gasolina, pues entonces hay que considerar qué soluciones alternativas tendríamos. Pues a lo mejor nos la pueden enviar por paquetería y es más barato. O a lo mejor, en lugar de comprarlos allá, pues tenemos que buscar un proveedor local que él se encargue de traer esos productos y que nos los pueda vender aquí en la Ciudad de México, aunque sea un costo más alto, y obviamente ese costo más alto va a afectar nuestro flujo de efectivo. U otra solución alternativa más, pues comprar esos productos, los que están disponibles aquí en la central de abasto, a lo mejor sustituirlos por productos que son lo más cercano, sin que modifique la calidad de los productos que nosotros vamos a estar vendiendo en el restaurante. Entonces, vean cómo justamente de estas herramientas de evaluación, nosotros vamos a incorporarlos al FODA y a nuestra matriz de riesgos. Ok, pero regresamos entonces a esto y vamos a verlo con numeritos para que sea mucho más claro. Este es el mismo ejercicio que vimos en el tema de valor actual neto y de tasa interna de retorno, y justo elegí el mismo para que nosotros veamos cómo podemos hacer la modificación. Aquí, por ejemplo, nos dice, en este caso, se van a alterar los precios que paga la empresa por insumos específicamente agua, ¿no? Es decir, en la ciudad hay un ajuste de los precios que se pagan bimestralmente de agua. Esto sucedió ahora verán, si no me equivoco, hace 5 añitos, ¿no? Que se hizo un ajuste. Entonces, se modificaron las tarifas de agua, se subió el costo de la tarifa de agua doméstica muy poquito, algo así como un 3-4%, pero lo que sí se incrementó fue el costo de la tarifa comercial. Entonces, aquí consideramos, ¿no? Que por ejemplo, eso sube el costo de los insumos agua. Aquí ustedes elegirían otro, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que en el caso de Ñucandí, pues de los que pueden modificarse es el precio de la gasolina, ¿no? Pero considerando que se incrementan el costo del agua en un 10%, y eso a su vez, este es nuestro flujo neto efectivo. Déjenme modifico aquí. Vamos a ponerle flujo de caja para que se acostumbren ustedes a los diferentes nombres que van a encontrar, ¿ok? Entonces, tenemos que nosotros habíamos considerado un ingreso de ventas de 880 para los siguientes años del proyecto, ¿no? En el caso del año 0, que es el momento en el que tenemos que hacer el desembolso, obviamente no hay ingresos. En el año 1, pues también consideramos que no va a haber tantos ingresos. Ojo, solo para este proyecto, no para todos. En el caso de Ñucandí, desde el primer año tendríamos que tener ingresos. Pero aquí es porque se está considerando, vean ustedes, que hay inversión, se tiene que realizar inversión durante 2 años. En el caso de Ñucandí sería solamente en el año 0. Y después tiene estos flujos de ingreso de ventas. Durante 7 años. Los costos totales, pues eran de 400. Considerando ingresos menos los costos, una utilidad de impuestos de 480 cada año, menos los impuestos que tienen que pagar obligatoriamente, tenemos esta utilidad de impuestos, le sumamos la depreciación y la amortización, y nos queda un flujo de efectivo de cada año de 378, excepto el año 7, que es de 500. Nuestros flujos de inversión, nuestras inversiones iniciales se aplican durante el año 0 y el año 1. En cada uno de estos años corresponde a 1,000 pesos, ¿no? Bueno, no en cada año, en el año 0, 350 y en el año 1, 650, lo que hace una inversión inicial completa de 1,000 pesos para este proyecto. Nuestro flujo de la empresa el primer año es negativo, 350, el segundo año es negativo, 650, y del año 2 al año 6 es de 378 y el año 7 de 500. Calculado nuestro valor presente neto, acuérdense que se empieza a aplicar desde el año 1, nos da estos valores, trayendo de valor futuro a valor presente. El primer año es de menos 631,
segundo año menos 356.30, ajá. Tercer año, vean aquí como además, a partir de que va pasando el tiempo, al traer los valores futuros al presente, va disminuyendo ese valor. Vean aquí cómo se ve muy clarito. De tal forma que nuestro valor presente neto es de 1,106 pesos del proyecto. El valor presente neto es positivo, es mayor a 0, entonces obviamente se aceptaría este proyecto. Este sería nuestro escenario 1. Ajá. Pero bueno, aquí decimos, se alteran estos precios, entonces vamos a generar nuestro escenario 2. Vamos a ponerle aquí flujo de caja. Flujo de tesorería, les dije que también se llamaba, ¿no? Tesorería. Y aquí le vamos a poner escenario. Vamos a ponerle escenario negativo. Tesorería. ¿Le puse acento? Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que se incrementa un 10% nuestros costos. Ajá. Ese impacto en los costos totales corresponde a 15 pesos. Entonces, cada año se va a incrementar 15 pesos el costo de los insumos, particularmente agua, que nos va a modificar nuestros flujos de efectivo. Entonces, se modifican los costos para todos los años por ese incremento. Los costos variables, ¿no? Decíamos en particular dónde impactas en los costos variables. Si ven, aquí era de, bueno, aquí no está separado. Nuestros costos totales eran de 400, aquí sí nos lo separa. Nuestros costos variables ahora van a ser de 165 y los costos fijos de 250. ¿No? Estos son fijos, se mantienen igual, pero estos sí se modificaron porque se modificó el insumo agua. Entonces, eso nos va a modificar los costos totales, de tal forma que entonces ahora, en lugar de tener una utilidad antes de impuestos de 480, ahora va a ser menor, de 385 por ese incremento de costos. Obviamente también se modifican los impuestos porque se calculan en función de la utilidad antes de impuestos. Va a disminuir nuestra utilidad después de impuestos, le sumamos la depreciación, la amortización y los flujos netos de cada año, si ven, van a ser menores que lo que nosotros habíamos calculado. Aquí nosotros los habíamos calculado de 378 cada año, pero aquí vean, disminuyó por ese impacto en el costo de los insumos y ahora es de 331. La inversión inicial sigue siendo la misma, ¿no? Necesitamos invertir lo mismo, pero entonces al momento de recalcular nuestro valor presente neto, va a ser de 311.99 el segundo año, 302 el tercer año, 294 el cuarto año, 285 el quinto año, 277 el cuarto año y 406 el último año. De tal forma que ahora nuestro valor presente neto es de 897.2. Vean cómo se modifica. Ok, después, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la TIR y ver si la variación es importante con el proyecto. Vamos a hacerlo en el Excel. Permítanme, les comparto pantalla. Vamos a copiar estos flujos de la empresa.
Lo voy a colocar donde hicimos el otro para que ustedes lo vean ahorita, ¿ok? Vamos a copiar estos flujos de efectivo nuevos, recalculados. Lo único es que no le anoté ahí cuál era la tasa de interés que habíamos considerado, pero bueno. A ver, déjenme dejarles de compartir este. Para compartirles el Excel. Aquí está. Vean, lo pegué en el mismo que habíamos hecho. Pero vamos ahora a calcularlo. ¿Se acuerdan que aquí era muy rápido hacer el cálculo, no? Entonces tenemos aquí valor actual neto. Nos decía que era de la celda. La tasa de interés es la de la celda E3, 3%. Y después teníamos de B4. En este caso va a ser de B3. Así sí está el 3. Ok, aquí sería desde B5 más B3 más B4 y hasta B8, no, hasta B10. Listo. Ese sería nuestro valor presente neto de nuestro escenario positivo. Y nos dice que tiene una tasa interna de retorno del 16% con esta tasa de descuento. Vamos entonces ahora. Esto lo voy a quitar para que no nos confunda. Ah, pero creo que es, sí, ya lo modifiqué, ya es el mismo. Ok. No, pero entonces aquí sería, en lugar de B, sería C, porque son los que son valor. Ah, bueno, pues que aquí es por fórmula, ¿no? Aquí vamos a calcular otro. Vamos a sumar de C3, ok, hasta C10. Ok. Ah, ya es que aquí no se le ha restado. Vamos a darle. Ahí. Ok. Y vamos a calcular ahora este. Vamos a copiar la fórmula. Aquí está, pero vamos a ajustarla. ¿Por qué? Porque nos da otra tasa de interés. Esta es la que está en ABCDE. Ok. Y vean cómo se modifica. Voy a quitar esto para que no nos confunda. Vean cómo se modifica, ¿no? Entonces vamos a copiar ahora la tasa interna de retorno. Esta no es.
y necesitamos aquí, es B3, B8, E3, es igual la tasa interna de retorno. Entonces es esta y aquí es la tasa interna de retorno que está en nuestra celda E. ¿Ok? Y esto es del 11%. Entonces, este es nuestro flujo neto efectivo en nuestro escenario positivo. Nuestro flujo neto efectivo en nuestro escenario negativo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Bien. En el escenario positivo, ¿no? Este fue el que presupuestamos. Nuestro valor presente neto es de 1,149.87. ¿Es positivo? Entonces se acepta el proyecto. Nuestra tasa interna de retorno es del 16%, es mayor que la tasa de referencia, entonces se acepta el proyecto. Pero ¿qué pasa si se incrementan los costos, no? Particularmente aquí dijimos porque se nos incrementa el costo del agua y es un insumo importante. Pues entonces obviamente se modifican los flujos netos de efectivo y eso también va a modificar nuestro valor presente neto. ¿Qué es lo que hace que el valor presente neto es menor? Es positivo, es mayor a 0, entonces también se aceptaría el proyecto. Nuestra tasa interna de retorno es del 11%, es mayor que la tasa de descuento, entonces se acepta el proyecto. Pero vean, es el mismo proyecto, solamente que si nosotros tenemos un escenario negativo con incremento de insumos que son importantes, pues entonces disminuye el valor presente neto y disminuye la tasa de retorno. Si nosotros además estuviéramos eligiendo entre dos proyectos, si el otro proyecto a lo mejor aquí tenía un 13% de tasa interna de retorno y un valor presente neto positivo, pues entonces obviamente se elegiría el otro proyecto de inversión, porque si sucede el escenario positivo, nosotros tenemos una tasa de retorno mayor, pero si sucede el escenario negativo, ellos tendrían una tasa de retorno mayor, ¿no? Entonces, vean qué importante es hacer este análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Les voy a dejar de compartir Les voy a volver a compartir nuestra presentación y entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no? Cómo se modifica ese valor presente neto. Acá teníamos una tasa interna de retorno del 16%. Acá teníamos una del 11%. Entonces, ¿qué es lo importante para hacer este análisis de sensibilidad? Bueno, primero decíamos identificar cuál es la variable que puede modificarse. Normalmente se recomienda calcular diferentes escenarios según esas variables que pueden modificarse. Decíamos, no tienen que ser 25, pero sí considerando las variables que son más sensibles del proyecto, es decir, que pueden modificarse, y entonces ahí vamos a ver qué tan sensibles es. Si, por ejemplo, este insumo del agua no nos hubiera modificado demasiado los flujos de efectivo y nuestra tasa interna de retorno continuara siendo de un 15%, bueno, no es tan importante. Pero lo importante aquí es meter varias opciones para ver cuál de estas variables son mucho más sensibles al proyecto y entonces nuestras estrategias que tenemos que diseñar es encontrar muchas opciones para evitar que nos afecte la evaluación financiera del proyecto en caso de que se modificaran estas condiciones iniciales económicas. También, por ejemplo, ahí nosotros podríamos estar modificando más bien el ingreso de ventas, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor si en el 5º año hay una pandemia, ¿no? Bueno, pues entonces, a lo mejor en este año, ¿qué tenemos? ¿No? Teníamos a lo mejor que el sector estaba creciendo a una tasa, ustedes encontraron por ahí, ¿no? Los diferentes equipos encontraron que crecía en 20% anual el sector.
Entonces, pues en el quinto año hay una pandemia de 6 meses, pues en lugar de crecer las ventas, ¿no? El 20% con respecto al año anterior, pues solamente crecería un 10% porque nos afectaría la mitad del año y solamente estaríamos vendiendo medio año, ¿no? Entonces, imagínense qué grave, ¿no? Ahí inclusive a lo mejor en vez de ser 880, sería la mitad, 440, porque solamente venderíamos por 6 meses. Y eso obviamente, pues va a hacer que se modifiquen los costos totales, que se modifique la utilidad antes de impuestos, que se modifique el flujo de depreciación y amortización, bueno, ese va a ser igual, pero que se modifique finalmente los flujos que nosotros vamos a tener con la empresa y entonces tendrá que modificarse el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Ok, si ven es muy sencillo y si ya nosotros tenemos estos documentos, estas plantillas en Excel, pues entonces es mucho más fácil hacer las modificaciones y volver a hacer nuestro cálculo del valor presente neto y de la TIR directamente en Excel. Si ese quedó bien comprendido, vamos a ver el siguiente tema, que es nuestro análisis beneficio-costo. Se le conoce como análisis beneficio-costo, se le conoce como ABC y el indicador se va a conocer también como ABC o como RBC. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? El análisis beneficio-costo lo que va a buscar pues es ver cuál es el aporte neto de este proyecto. En términos financieros, obviamente, si es un proyecto privado con fines de lucro, público con fines de lucro, pero también nos va a permitir medir el aporte neto de cualquier proyecto de inversión al bienestar nacional. Por ejemplo, en el caso de los proyectos sin fines de lucro, proyectos sociales o proyectos públicos, entonces nos va a valorar como tal el beneficio, no solamente en la medida de lo que nos suma la utilidad del proyecto, sino todos los otros beneficios que nos puede generar. En todos los análisis costo-beneficio hay que considerar ciertos tipos de valoraciones, ¿no? La que se refiere a los costos, por supuesto, porque los vamos a necesitar integrar, y los beneficios en el momento en que suceden. Ajá. Es decir, si nosotros hacemos nuestra evaluación anual, pues entonces cada año tendremos que considerar esos costos y beneficios. Se tiene que considerar una valoración relativa que pueden suceder en distintos momentos, es decir, el costo de oportunidad de capital o los tiempos en los que se va a considerar, es decir, lo mismo que hacíamos en valor presente neto de considerar el tiempo, ¿no? Diferentes periodos, también lo vamos a hacer. La valoración de los resultados riesgosos, es decir, vamos a tener que incorporar también ese análisis que nosotros hicimos con esta herramienta anterior. Ajá. Es decir, los escenarios negativos y positivos. ¿Por qué? Porque el escenario negativo nos habla del riesgo que puede tener este proyecto de inversión por la modificación de las condiciones iniciales. Y además vamos a tener que considerar valoración de costos y beneficios que pueden afectar a individuos con ingresos diferentes. Este último punto, sobre todo, es muy importante para el análisis costo-beneficio de los proyectos públicos. De tal forma, entonces, que este análisis beneficio-costo, pues se va a encargar de medir cuál es el aporte neto que se hace al proyecto, decíamos, en términos financieros, pero también en términos de bienestar. Para decidir entre dos opciones de proyectos, se usa esta herramienta o este indicador del análisis costo-beneficio, pues obviamente en la economía de recursos limitados, entonces se va a elegir el proyecto que genere mayores beneficios a la sociedad cuando estamos haciendo la selección o la comparación entre dos proyectos. Estos beneficios netos se van a calcular en función de la relación que hay entre costos y beneficios, ¿no? Y obviamente se va a optar por el que tiene más beneficios. Por eso es que esta herramienta se usa sobre todo en la evaluación pública de proyectos, ¿no? Es decir, si se van a dar
apoyos económicos a diferentes proyectos, suponiendo sociales o privados, ¿no? De los que da la Secretaría de Economía, de los que da el FONAES. Entonces, y tenemos recursos limitados, pues entonces vamos a seleccionar los proyectos que tengan beneficios netos mucho mayores. Si vamos a dar 100 fondos y se postularon 200 empresas, pues entonces vamos a elegir las que generen un mayor beneficio neto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con los mismos elementos que nosotros calculamos al hacer el cálculo del valor actual neto o del valor presente neto. Es decir, ya los tenemos también. Esto va a ser muy sencillo. Vamos a generar el indicador de relación beneficio-costo. Por eso les decía yo que se le llama análisis costo-beneficio, análisis beneficio-costo ABC o RBC, ¿no? Relación beneficio-costo. Lo que vamos a hacer es comparar el valor presente de los beneficios contra el valor presente de los costos. ¿Cómo calculamos el valor presente de los beneficios? Bueno, en los proyectos con fines de lucro se considera aquí el valor presente de los ingresos y en el denominador el valor presente de los egresos, es decir, el valor presente de los costos. Si hablamos además de proyectos sociales, entonces aquí en el valor presente de los beneficios incorporaríamos también, por ejemplo, inclusive los salarios que se van a pagar, por ejemplo, a personas que están en condiciones especiales, ¿no? A discapacitados o a madres solteras o a población vulnerable. Los podemos incorporar aquí en el valor presente de los beneficios. Si estamos hablando de proyectos sustentables, pues entonces aquí en los beneficios vamos a sumar también el monto o el valor económico de esos beneficios en el valor presente neto de los beneficios que estén en el numerador. Por eso les decía yo, esta herramienta es muy importante, muy interesante, porque además de estar contabilizando, como en el caso de las razones financieras, la utilidad o las ventas que se generan, aquí además podemos incorporar otros elementos que no necesariamente son financieros, pero que sí constituyen un beneficio a la sociedad o a la comunidad. Entonces, ¿cómo calculamos valor presente de los beneficios? De la misma forma que calculábamos valor presente, ¿no? Es decir, es el monto de los beneficios incorporando una tasa de descuento y el número de periodos en los cuales se va a valorar. Valor presente de los costos, lo mismo, el monto, aquí en este caso sería de los costos, considerando una tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad y el número de periodos en los que los vamos a valorizar. Luego, entonces, nuestros criterios para tomar en cuenta o decidir sobre esa relación beneficio-costo, uno será si esta relación beneficio-costo es mayor a 1, es decir, si los beneficios son mayores que los costos, el rendimiento financiero es aceptable porque el valor presente de los beneficios supera al valor presente de los costos. Si la relación beneficio-costo es menor a 1, eso quiere decir que el proyecto no nos está generando un rendimiento financiero o que el valor presente de los beneficios no supera el valor presente de los costos. Si la relación beneficio-costo es igual a 1, entonces es indiferente. Quiere decir que los beneficios netos cubren el costo y nada más. Este indicador, obviamente, si estamos hablando de un proyecto con fines de lucro, nosotros no aceptaríamos el proyecto si los beneficios son iguales a los costos, ¿no? Porque quiere decir que simplemente estamos alcanzando el punto de quiebre, pero no estamos generando más valor, es decir, no se está capitalizando la empresa o el proyecto. En el caso de los proyectos públicos sin fines de lucro y de los proyectos sociales, si nuestra relación beneficio-costo es igual a 1, sí lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa capitalizar ni obtener una mayor compensación sobre esos costos de oportunidad. Ajá. Entonces, en el caso de proyectos públicos sin fines de lucro y proyectos sociales, sí se aceptaría el proyecto si la relación beneficio-costo es igual a 1. Déjenme les quito aquí el banner. Ok, y entonces me regreso.
Tenemos entonces, no vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes puedan verlo. Tenemos este proyecto. Tenemos una inversión inicial de 100 pesos, aquí está, por eso es que está hacia abajo, es negativo. Tenemos una tasa de interés del 20%, esta va a ser nuestra tasa de descuento, tasa de referencia, y tenemos los siguientes flujos. Ojo, a diferencia del valor presente neto, que lo que nosotros queremos obtener aquí es el flujo neto de efectivo, en el caso de la relación beneficio-costo, no queremos el flujo neto, queremos los flujos separados, es decir, queremos los flujos de los beneficios o de los ingresos y queremos el flujo de los costos o de los egresos y los queremos separados. Ajá. De tal forma entonces que vamos a calcular el valor presente de los beneficios, es decir, de todos aquellos valores de flujo que sean positivos. Aquí tenemos como positivos en el primer año 50, segundo año 80, tercer año 80, cuarto año 80. Y además vamos a calcular el valor presente de los costos, que en este caso los costos van a ser todos aquellos flujos que tienen un signo negativo o que son egresos. Es decir, vamos a considerar aquí el valor presente de la inversión inicial y de los egresos de cada uno de los años, que corresponden 20 al primer año, 10 al segundo año, 10 al tercer año y 10 al cuarto año. Y hacemos el cálculo. Vamos a hacerlo aquí. Saquen su calculadora, por favor, 30 segunditos para que vayan por ella para hacer los cálculos. Tenemos entonces aquí 1.2 al cuadrado. Ah, no, primero a la 1. Que va a ser igual a 1.2, obviamente. Entonces, 50 entre 1.2 es igual a 41.6. Eso quiere decir, vamos a insertar otro. Insertar ecuación. Una ecuación cualquiera. Voy a bajar este. Tenemos aquí entonces que es de 41.6 más, ahora sí, 80 entre 1.2 al cuadrado es igual a 55.55 más 80 entre 1.2 a la tercera potencia, 46.29 más, ya me falta la última, 80 entre, bueno, ustedes ya nada más le modifican ahí en su supercalculadora el exponente, ¿no? A la 4, esto sería igual a 38.58. Y ahora sí lo sumamos todo. 38.58 más 46.29 más 55.55 más 41.6 y esto es igual a 182. De tal forma entonces que el valor presente de mis beneficios es igual a 182. Y hago lo mismo para sacar el valor presente neto de mis costos, ¿no? Aquí ya lo tengo. Ustedes lo hacen, pero es para no hacerlo más largo, ¿vale? El valor presente de mis costos es de 134.22. Lo comparamos, dividimos 182
entre 134 y nos da un total de 1.3267. ¿Sí quedó claro? Acuérdense, acá es 1.20 porque es 1 más nuestra tasa de descuento que es 0.2, por eso es que aquí va a ser 1.2. Es 1 porque es el primer año, 2 el segundo año, 3 el tercer año, 4 el cuarto año. Aquí tendríamos lo mismo, pero a la 0, porque es mi año inicial o periodo 0, pero bueno, cualquier exponente a la 0 es igual a 1, entonces aquí queda igual la inversión inicial. Y vean, mientras en el valor presente neto nosotros lo que hacíamos era restar la inversión inicial, aquí no la restamos, aquí se la vamos a sumar al resultado del valor presente neto de todos los demás flujos. Ajá. De tal forma entonces que aquí tenemos esta relación beneficio-costo. ¿Eso qué quiere decir? Vean la diferencia, ¿no? Les decía, aquí no requerimos los flujos netos, requerimos los flujos separados, los flujos de egresos y los flujos de ingresos. El flujo neto sería este, que sería 50 menos 20, 30, 80 menos, ¿qué era el segundo año? 80 menos 10, 70 y así, ¿ok? Este sería el flujo neto del proyecto, ajá, pero para calcular la relación beneficio-costo lo requerimos separado. Entonces, 1.35, ¿cómo vamos a interpretar este 1.35? De la misma forma que interpretamos una razón financiera. Recuerden que todas las razones financieras se leen de abajo hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí arriba tenemos los beneficios y los costos, quiere decir que por cada peso de nuestros costos o por cada peso gastado como costo o generado como costo, obtenemos 1.35 pesos vamos a ponerle aquí para que. Por cada peso de nuestros costos obtenemos 1.35 pesos de beneficios. Y vean, aquí es evidente, ¿no? Nuestros beneficios son mayores que los costos. ¿Eso qué quería decir? Que estamos generando valor para la sociedad por 35 centavos o 35% más de lo que estamos invirtiendo como costos, ¿no? Y esto es muy importante. Para un proyecto con fines de lucro quiere decir que se está generando valor, se está capitalizando la empresa. Para un proyecto público nosotros diríamos que estamos creando 35% de valor para la sociedad o de beneficios para la sociedad. Si estamos hablando de un proyecto social, estamos impactando en 35% de forma positiva a esa sociedad o esa comunidad que es la población de nuestros beneficiarios. Obviamente, mientras más alta sea esta relación beneficio-costo, pues es mucho más positivo el llevar a cabo ese proyecto de inversión. Esta relación beneficio-costo obviamente pues va a depender de la valorización que hay entre beneficios y los costos. Y decíamos que en el caso de los proyectos privados y públicos se tienen que considerar principalmente por esta razón, ¿no? Considerar beneficios y costos de todos los miembros de la sociedad, no solamente ingresos y gastos monetarios, en particular para el proyecto público, ¿no? No solamente ingresos y gastos monetarios, sino beneficios que se puedan obtener. Y además, por ejemplo, en el caso de los proyectos públicos o de los proyectos sociales, nuestra tasa de referencia no va a ser una tasa de interés de bancos o de mercado o de CETES o de otro proyecto, sino que vamos a usar la tasa de descuento social, que puede ser diferente a la tasa de descuento del mercado. Por lo tanto, entonces, se tiene que decidir
qué es lo que se va a incorporar como costos y como beneficios y que además puedan ser valorizados para ser incorporados a este análisis costo-beneficio. En el caso, por ejemplo, de los beneficios, hay que considerar los productos que tienen un mercado, pues sus precios de mercado, obviamente, y además esos precios de mercado se tienen que considerar los impuestos o los subsidios que se obtengan. Si se está obteniendo un subsidio del Estado, por ejemplo, en estas convocatorias de la Secretaría de Economía o del FONAES o de SADER, pues entonces hay que incorporar ese monto del subsidio en los beneficios. Para productos que son de no mercado o que no son de mercado como bienes públicos, entonces se aplican otros métodos de valoración. Ok, bien. Aquí normalmente yo después veo la evaluación ambiental de proyectos, que ya lo vimos en la parte del estudio administrativo, pero lo importante de aquí es que una vez que nosotros ya elaboramos la evaluación del impacto ambiental de los proyectos, ya